Hola amigos, un gusto de estar con ustedes nuevamente en este apasionante curso sobre el libro del Apocalipsis que ya hemos empezado hace un tiempo y ojalá que ustedes y yo en esta ocasión sigamos disfrutando de este apasionante estudio al descubrir los misterios y el significado de los símbolos que hay en cantidad en este libro del Apocalipsis, el último de la Biblia. Y si alguno de ustedes está por primera vez encontrando en esta website este curso, les recomiendo, como siempre lo hago, que se dirijan a la primera lección y comiencen a hacer el estudio desde la lección número 1, a fin de que puedan comprender mucho mejor lo que estamos estudiando. Y si tienen inquietudes o algo no quedó claro en la lección anterior o en alguna otra, más anterior todavía, tienen el blog para que ustedes en ese espacio con la cual cuenta nuestra website, ustedes hagan esas preguntas, sus opiniones, incluso pedidos de oración, con mucho gusto las tendremos en cuenta en nuestras oraciones personales. Así que vamos a introducirnos hoy en una nueva lección que es continuación de la anterior cuando hablamos acerca del sellamiento, tema basado en el capítulo 7 de Apocalipsis. Pero vamos a orar para que sea Dios, a través del Espíritu Santo, quien nos siga dando la luz que necesitamos para entender este maravilloso libro, la Santa Biblia, y especialmente el libro de Apocalipsis, que para muchos pareciera tan misterioso, tan difícil de entender. Sin embargo, Dios nos ha dado las llaves a través de la Santa Biblia para poder entenderlo, y por eso no tengamos temor, lo vamos a comprender poco a poco. Vamos a hacer una oración. Querido Dios, te damos gracias porque nuevamente junto a mis amigos estamos aquí para estudiar una lección más de este apasionante libro de tu palabra que es el Apocalipsis. Danos entendimiento para que no saquemos conclusiones personales ni interpretaciones personales, sino que sea tu palabra la que solita nos lleve a la comprensión de todas las verdades que encontramos en el Apocalipsis. Bendice a mis amigos, bendícelos en todo lo que ellos emprenden. Dales paz y dales tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí estamos mejor preparados para introducirnos a un nuevo estudio, que si bien es continuación del anterior, habremos de descubrir cosas nuevas. Porque así es la palabra de Dios, amigos. Es como un cofre lleno de cosas maravillosas adentro, lleno de oro, lleno de plata, de piedras preciosas. Es decir, lleno de enseñanzas valiosas como el oro, valioso como las piedras preciosas. Mucho más todavía, porque esas cosas maravillosas que hay aquí nos ayudan a tener felicidad, paz, esperanza, nos ayudan a vivir mucho mejor. ¿No les parece? Vamos entonces a repasar un poquito lo que estudiamos la lección anterior cuando nos concentramos en el paréntesis que se produce entre el sexto sello y el séptimo. Dijimos que estamos viviendo en la última parte del sexto sello, es decir, en el tiempo del fin, y que pronto se va a abrir el séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 8. Cuando se produce silencio en el cielo como por media hora, una media hora profética que equivale a 7 días, en los cuales Jesús habrá de regresar desde la patria celestial, donde Él está intercediendo actualmente por nosotros, regresará a esta tierra a buscar a su pueblo. Y como dijimos, el capítulo 7 es un paréntesis donde se habla de que Dios tiene que sellar a sus siervos, a sus hijos, para que cuando Jesús venga los reconozca como tales y se los lleve al cielo. Y cuando estudiamos el sello, que San Juan no me lo descifra en el Apocalipsis, no me dice que es el sello de Dios, pero sí en otra parte de la Biblia, como en Isaías capítulo 8, versículos 16 y 20, descubrimos que el sello de Dios tiene que ver con la ley de Dios, con los 10 mandamientos. Y descubrimos también, al estudiar los 10 mandamientos registrados en Éxodo capítulo 20, cuál es el mandamiento que tiene el sello de Dios. Leímos uno por uno y nos detuvimos especialmente en el cuarto, porque el cuarto mandamiento es donde Dios pone su firma en el corazón mismo de la ley. Y dijimos que un sello, para que sea auténtico, sea verdadero, tiene que tener 3 cosas. El nombre de quien está firmando o sellando un documento o una ley, el cargo y el dominio.
Y en el mandamiento cuarto, que ordena la observancia del sábado o del día de reposo o el séptimo día de la semana, encontramos precisamente esas tres características. Ustedes lo pueden leer nuevamente para recordar esto. No lo vamos a leer ahora para seguir avanzando, pero recuerden, Éxodo 20, 8 al 11, está clarito el sello de Dios cuando se menciona nombre de Dios Jehová, cielos y tierra, cuando dice hizo cielos y tierra, es decir, creador, y ellos son el dominio de Dios, los cielos y la tierra. Allí tenemos la firma que Dios puso en su ley. Dijimos también que Jesús tenía por costumbre, de acuerdo a San Lucas 4, verso 16, guardar el sábado, porque allí se lo encontraba en la sinagoga o en la iglesia reunido con los demás para estudiar la palabra de Dios. Dijimos también que la Virgen María, junto a otras piadosas mujeres, después de la muerte de Jesús, ellas guardaron el sábado conforme al mandamiento, dice Lucas capítulo 23, hacia el final. Compraron los ungüentos aromáticos y perfumes para ungir el cuerpo de Jesús, pero no fueron el sábado a la tumba a hacer ese trabajo, sino el domingo, porque, dice la Biblia, descansaron conforme al mandamiento, es decir, el sábado. Y Jesús había muerto, por lo tanto su muerte no significó un cambio de los 10 mandamientos en absoluto. También leímos San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, donde Jesús dice claramente que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni un punto, ni una coma, va a ser movido de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él no vino a abrogar la ley, dice el versículo 17, sino que vino a cumplirla y nada va a ser movido de la ley. La ley es eterna y por lo tanto nadie debe cambiarla. Leímos también otros versículos, pero hoy vamos a agregar algunos más, como el libro de Hechos de los Apóstoles, para ver cuál era la costumbre que tenía San Pablo cada fin de semana. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2, dice así: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sábado, discutió con ellos. Capítulo 18, versículo 4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, o sea, discutía, predicaba en la iglesia todos los días de reposo, todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. O sea, no solo le predicaba a los judíos, sino también a los griegos, que también eran convertidos en la predicación del Evangelio y guardaban el sábado junto a los judíos. En Isaías, capítulo 66, por ejemplo, se nos dice allí en el versículo 22 y 23, ¿qué día se va a guardar en el reino de los cielos? En otras palabras, estamos viendo aquí una profecía que está señalando un tiempo muy posterior. Y dice el versículo 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En otras palabras, amigos, cuando Dios haga nuevos cielos y tierra nueva, es decir, cuando el reino de Dios se establezca en esta tierra, el día que se utilizará para ir a adorar a Dios, para ir a tener un encuentro con Él, será el sábado. Si hubiera habido un cambio en la ley, entonces Isaías tendría que haber dicho, de domingo a domingo iremos a adorar a Dios. Pero no, el cambio no está efectuado en la palabra de Dios. El cambio se hizo fuera de la palabra de Dios y es lo que me gustaría estudiar por algunos minutos con ustedes hoy. Sin embargo, antes de ir a descubrir una profecía que nos habla acerca de un poder que atentaría contra la ley de Dios y la cambiaría, quiero que ustedes busquen 8 versículos donde, en el Nuevo Testamento, donde se registra el primer día de la semana o domingo, para que ustedes analicen en esos 8 únicos pasajes que se encuentran en el Nuevo Testamento y descubran si ese pasaje está diciendo que debemos guardar el domingo o no. San Mateo 28:1, Marcos 16:1 y 2, Marcos 16:9, Lucas 24:1,
San Juan 20:1, San Juan 20, 19 y 26, Hechos 27 y Primera de Corintios 16, versículo 2. Allí van a encontrar el término primer día de la semana. Les adelanto que ninguno de esos 8 versículos dice que hay que guardarlo, pero ustedes tienen que investigar por ustedes mismos y descubrir que lo que estamos enseñando tiene una base aquí en la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, allí se dice algo interesante que debemos tener en cuenta no solo en este estudio, sino en los posteriores, donde más de una vez volveremos a ese texto. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Y al decir santos, quiero decir cristianos, porque antiguamente santos era sinónimo de cristianos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y no es la primera vez que San Juan en el Apocalipsis dice que una característica de los hijos de Dios, de los que siguen verdaderamente a Dios, es guardar los mandamientos. En el capítulo 12, verso 17 de Apocalipsis, dice contra quienes el dragón, o sea, el diablo, está especialmente enojado. Y dice allí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Mujer quiere decir iglesia en el Apocalipsis, ya vamos a estudiar esto más adelante. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es interesante cómo San Juan vuelve a repetir esta característica. El diablo se enoja contra aquellos que restauran los 10 mandamientos en su corazón. Los 10, no 9 ni 8 ni menos de eso, sino los 10. Incluyendo el que dice hay que guardar el día santo de Dios, el día de reposo o sábado. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, donde San Juan dice lo siguiente. Apocalipsis 1, 10. Ahí al comienzo de este apasionante libro, San Juan dice en qué día estaba él escribiendo estas maravillosas revelaciones. Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿En qué día estaba San Juan escribiendo el Apocalipsis? En el día del Señor. Y muchos dicen: oh, era el domingo. Bueno, en realidad vamos a ver en la Biblia cuál es el día del Señor para no equivocarnos. San Marcos, si ustedes me acompañan, nos dice allí cuál es el día del Señor. Marcos 2, versículo 28. Dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? La Biblia tiene la respuesta: el sábado y no el domingo. De paso, amigos, ustedes saben que cuando San Juan escribía el Apocalipsis, no se conocía el domingo como día de guardar. En lecciones anteriores yo les dije que la primera ley dominical que se conoce fue la que fue implantada por el emperador Constantino el 7 de marzo del 321. Ahí ya se empieza a conocer el domingo como día de guardar, porque fue el emperador Constantino, pagano, el que implantó ese día, porque él era mitraíta, él adoptó